Imagina que tienes hambre. No el tipo de hambre que sientes cuando te saltas el desayuno o cuando el almuerzo se retrasa una hora. Hablo del hambre que se instala en el estómago como una piedra fría, esa que no te deja dormir, que hace que el cuerpo empiece a comer a sí mismo, que convierte cada pensamiento en comida. Ahora imagina que esa es tu vida, cada día, que no existe una nevera llena esperándote, ni un supermercado a 10 minutos, ni una aplicación de delivery a un clic de distancia. Existe lo que la tierra da, si es que da algo, y lo que puedas conservar antes de que se pudra, se llene de gusanos o te lo quite el señor feudal que cobra sus impuestos antes de que tú comas. Esto no es una exageración, no es dramatismo histórico. Es lo que millones de personas vivieron cada día durante siglos en la Europa medieval. Y hoy vas a descubrir exactamente lo que habrías comido si hubieras nacido en ese mundo. Cómo habría olido, cómo habría sabido, qué le habría hecho a tu cuerpo y por qué, con casi total seguridad, no habrías sobrevivido ni 3 días comiendo lo que ellos comían. No habrías aguantado ni 3 días. Esa es la verdad que nadie te dijo en la escuela cuando te enseñaron que los campesinos medievales comían pan y sopas y que los reyes banqueteaban con faisanes asados. La realidad era infinitamente más oscura, más ruidosa en el estómago, más violenta con el cuerpo, más desesperada en los ojos de la gente. En el año 1315, una lluvia que no cesó durante meses arrasó las cosechas de toda Europa. Las reservas se agotaron. Los animales murieron. La gente empezó a comer corteza de árbol, hierba hervida, cuero remojado en agua. En las ciudades más afectadas de Polonia y de los Países Bajos actuales, los cronistas de la época registraron algo que sus propias plumas parecían rehusar escribir con claridad. Familias que comían a sus muertos. Eso era la Gran Hambruna de 1315, uno de los episodios más devastadores de la historia medieval, que mató entre el 10 y el 15% de la población europea en apenas 7 años. Y todo empezó con lo que la gente tenía en el plato, o más exactamente, con lo que no tenía. Pero incluso en los años buenos, en los años sin hambruna, en los años en que la cosecha llegaba y los graneros se llenaban, lo que habrías comido habría sido una pesadilla para tu sistema digestivo moderno. Piénsalo así. Tu microbioma intestinal, esa comunidad de bacterias que vive dentro de ti y que determina cómo digieres, y cómo te defiendes de enfermedades y hasta cómo te sientes emocionalmente, está completamente adaptado a la comida del siglo XXI. Alimentos refrigerados, pasteurizados, cocinados a temperaturas controladas. Tu cuerpo nunca ha conocido lo que el cuerpo medieval tenía que tolerar a diario. Eso significa que si mañana te sentaras a la mesa de un campesino inglés del año 1200, tu estómago entraría en colapso en cuestión de horas. Lo primero que te golpearía sería el olor. Antes de probar nada, antes de ver el plato, la nariz lo detectaría todo. El pan medieval, que era la base absoluta de la alimentación de cualquier persona que no fuera un noble rico, no olía como el pan que conoces. Olía a humedad, a grano fermentado de manera imperfecta, a levadura salvaje que nadie había cultivado con cuidado. El trigo de los campesinos no era el trigo moderno, limpio, seleccionado y procesado. Era una mezcla de granos, muchos de ellos parcialmente podridos, contaminados con hongos que nadie veía y que nadie podía identificar, porque el concepto de contaminación microbiana no existiría en la mente humana por otros 400 años. Uno de esos hongos se llamaba Claviceps purpurea, y sus efectos eran tan aterradores que la gente medieval los atribuía a una maldición divina. Cuando el centeno se infectaba con este hongo, producía una sustancia llamada ergotina. Las personas que comían ese pan experimentaban alucinaciones violentas, convulsiones,
sensación de quemadura en las extremidades, gangrena en los dedos y, con frecuencia, la muerte. Esta enfermedad se conocía como el fuego de San Antonio. Sí, entre los siglos X y XVI provocó al menos 20 epidemias documentadas en Europa. En el año 944, una sola epidemia mató a 40.000 personas en la región de Aquitania, en lo que hoy es Francia. Y la causa era simplemente el pan que comían todos los días. Pero incluso sin el hongo, el pan medieval era un objeto que tu boca moderna rechazaría de inmediato. El pan negro de centeno que comían los campesinos era tan denso y tan duro que a veces se usaba literalmente como plato. Estas rebanadas gruesas de pan viejo se llamaban trenchers en inglés y servían de base sobre la que se colocaba la comida. Al final del banquete, si podías llamar banquete a eso, el trencher estaba empapado en grasas, caldos, sangre animal y jugos de lo que se hubiera servido encima. Los más pobres lo comían. Los menos pobres lo daban a los perros. Sí, el pan se horneaba una vez a la semana cuando había suerte, lo que significa que la mayor parte del tiempo, lo que comías tenía entre 3 y 7 días de elaborado. Duro como madera, lleno de moho en las grietas y con una textura que tus mandíbulas, acostumbradas al pan suave que compras hoy, no podrían masticar sin dolor. El agua, algo que abres un grifo y obtienes fría y limpia en cuestión de segundos, era en el mundo medieval una fuente constante de muerte silenciosa. Las fuentes y los ríos que abastecían a las ciudades y pueblos medievales eran los mismos en los que se vertían los residuos humanos. Se lavaban los cadáveres de animales, se tiraban los desperdicios de las curtidurías, que usaban orina y heces en el proceso de tratamiento de pieles, y se descargaban los detritos de las carnicerías. O sea, la gente medieval no bebía agua pura, porque el agua pura prácticamente no existía cerca de los núcleos habitados. Bebían cerveza, no la cerveza fría y gaseosa que conoces, sino una cerveza débil, turbia, con bajo contenido de alcohol llamada small ale, o cerveza pequeña, que se producía precisamente porque el proceso de fermentación y el alcohol mataban parte de los patógenos del agua contaminada que se usaba para elaborarla. Los niños la bebían desde el nacimiento. Los monasterios producían litros y litros al día. Un trabajador adulto consumía entre 3 y 4 litros de esta cerveza diariamente. No para emborracharse, sino para sobrevivir. Hildegarda de Bingen, la monja, compositora y escritora alemana nacida en el año 1098, fue una de las mentes más brillantes de la Europa medieval. En sus escritos sobre medicina y nutrición, a que llamó Física y Causae et Curae, describió con detalle los alimentos que consideraba beneficiosos y los que consideraba peligrosos. Sus recomendaciones reflejan con claridad algo fascinante: una intuición basada en siglos de observación empírica de que ciertos alimentos enfermaban y otros no, aunque las razones que ella daba eran completamente equivocadas desde el punto de vista científico. Para Hildegarda, los alimentos fríos y húmedos generaban flema, que era el humor corporal más peligroso, mientras que los calientes y secos equilibraban el cuerpo. Esta teoría humoral, heredada de Galeno y de la medicina griega, dominó la comprensión de la alimentación durante más de 1000 años y llevó a conclusiones que hoy resultan asombrosas. Las frutas frescas, por ejemplo, estaban consideradas peligrosas porque eran húmedas y podían generar flemas. Las verduras crudas eran sospechosas. El agua fría era casi un veneno para los que podían pagarse el lujo de pensarlo. Toda esta desconfianza hacia lo fresco y crudo tenía, de manera completamente accidental, un efecto positivo. La gente hervía o cocinaba la mayor parte de lo que comía, lo que mataba a algunos de los patógenos más letales, pero también los privaba de vitaminas esenciales que la cocción destruye. Y aquí es donde el cuerpo empezaba a desmoronarse de formas que hoy solo vemos en libros de medicina de países en conflicto. El escorbuto
causado por la deficiencia de vitamina C, era omnipresente en invierno y primavera, cuando las frutas y verduras frescas desaparecían completamente de la dieta. Los síntomas eran brutales. Las encías se hinchaban o se ponían negras, los dientes se aflojaban y caían, las heridas viejas que habían cicatrizado volvían a abrirse porque el colágeno que las mantenía unidas se desintegra sin vitamina C. Los huesos se volvían frágiles. La piel se llenaba de manchas moradas. La fatiga era tan extrema que moverse de la cama se convertía en un esfuerzo sobrehumano. El raquitismo, causado por la deficiencia de vitamina D, deformaba los huesos de los niños que crecían sin exposición solar suficiente y sin alimentos que contuvieran esa vitamina. Las piernas arqueadas, la espalda jorobada, el cráneo deformado, eran consecuencias comunes en los hijos de los campesinos que pasaban los inviernos encerrados en viviendas sin ventanas. La carne era el lujo supremo, el marcador definitivo de la posición social en el mundo medieval. Un campesino comía carne quizás 1 o 2 veces por semana, en los mejores casos, y la carne que comía no tenía nada que ver con lo que hoy se vende en cualquier carnicería. Era, en su mayoría, cerdo. El cerdo era el animal más práctico de la Edad Media, porque se alimentaba de desperdicios, de lo que nadie más quería, de raíces, de bellotas, de los restos orgánicos del hogar. No necesitaba pastos, no necesitaba cuidados complicados, y todo en él era comestible. En noviembre, coincidiendo con la festividad de San Martín, se realizaba la matanza del cerdo en toda Europa, uno de los rituales más importantes del calendario campesino. Cada parte del animal se procesaba y se conservaba. La grasa se derretía en manteca. Las tripas se limpiaban para hacer embutidos. La sangre se mezclaba con cereales para hacer morcilla. Los huesos se hervían para extraer el tuétano y hacer caldos que se consumirían durante meses. La carne se salaba, se ahumaba, se encurtía en vinagre o se sumergía en grasa de cerdo derretida para crear una barrera contra el aire que ralentizara la descomposición. El resultado era una carne que, para cuando llegabas al invierno avanzado, tenía meses de preparada. Un sabor que hoy describiríamos educadamente como muy pronunciado y una consistencia que requería horas de cocción para poder masticarse. La sal era, en este contexto, literalmente más valiosa que el oro para un campesino. Sin refrigeración, sin pasteurización, sin vacío, la sal era el único método real de conservación que existía. El comercio de sal fue durante siglos uno de los negocios más lucrativos de Europa. En las rutas comerciales medievales se trazaban siguiendo los depósitos de sal. Ciudades enteras, como Salzburgo, cuyo nombre significa precisamente castillo de sal, debieron su existencia y su riqueza al control de las minas o las salinas cercanas. Un impuesto sobre la sal, llamado gabelle, fue una de las causas principales del descontento popular que alimentó la Revolución Francesa siglos después. Pero para el campesino medieval, la sal no era política ni economía. Era la diferencia entre comer en enero y morir de hambre o de una infección intestinal severa. Las especias jugaban un papel que tu instinto moderno entendería exactamente al revés. Tendemos a creer que la comida medieval estaba cargada de especias para disimular el sabor de la carne podrida. Los historiadores han desmontado ese mito repetidamente. Las especias, o la pimienta de Malagueta, el jengibre, la canela, la nuez moscada, el azafrán, eran extraordinariamente caras porque venían de Asia y de África a través de rutas de miles de kilómetros controladas primero por los árabes y luego por los mercaderes venecianos y genoveses. Solo los nobles y los muy ricos podían permitírselas con regularidad. Si un campesino hubiera tenido carne podrida, habría comido la carne podrida tal cual, sin especias que no podía pagar.
Las especias no estaban ahí para cubrir el mal olor. Estaban ahí para demostrar que podías pagarlas. Eran un símbolo de estatus y de sofisticación exactamente como lo es hoy en día comer en ciertos restaurantes o usar ciertos productos de lujo. Thomas Becket, el arzobispo de Canterbury, asesinado en su propia catedral en el año 1170 por orden del rey Enrique II de Inglaterra, se era conocido por la austeridad pública de su mesa. Aunque los cronistas de la época describían que en privado recibía a sus invitados con banquetes donde el venado, el cisne, el pavo real asado y las salsas de especias importadas de Oriente circulaban con una generosidad que contradecía su imagen de austero hombre de fe. Esto revela algo fundamental sobre la hipocresía alimentaria medieval. La ostentación y la restricción coexistían en el mismo plato, dependiendo de quién miraba. El ayuno era obligatorio en el calendario religioso, con más de 150 días al año en los que se prohibía oficialmente el consumo de carne, incluyendo todos los viernes, todos los sábados en muchas diócesis, toda la cuaresma y numerosas vigilias de festividades religiosas. Pero el concepto de pescado, que era lo que se comía en los días de ayuno, entonces era suficientemente flexible para incluir, según las interpretaciones más convenientes para los más poderosos, desde la carpa y el bacalao hasta el castor, cuya cola era clasificada como pescado porque vivía en el agua, o las barnáculas, unos crustáceos que los monjes benedictinos argumentaban con total seriedad que eran en realidad huevos de ganso y por lo tanto podían comerse como pescado en Cuaresma. La conservación del pescado era otro ejercicio en la resistencia del estómago humano. El bacalao salado y seco, llamado stockfish, era uno de los alimentos más extendidos de la Europa medieval, porque podía conservarse durante años si estaba suficientemente seco. Para comerlo, había que golpearlo durante horas con un mazo de madera para ablandarlo, luego remojarlo en agua durante días y finalmente cocinarlo. El resultado era un alimento con una textura que los historiadores de la gastronomía describen como similar al cartón mojado, con un olor que penetraba las paredes de piedra y que quedaba impregnado en la ropa, el cabello y la piel de quien lo cocinaba. En el norte de Europa, especialmente en Noruega, Islandia y las costas de Escocia, el arenque era la base de la dieta durante meses. Se ahumaba, se salaba, se fermentaba. Uno de los métodos más extremos de conservación producía lo que hoy los escandinavos llaman surströmming, un arenque fermentado cuyo olor, medido científicamente, supera en concentración a muchos de los compuestos químicos más desagradables que existen. Para los habitantes medievales del norte, ese olor era simplemente el olor de la comida de invierno. Los banquetes reales, que son lo que el imaginario popular asocia con la comida medieval, eran un espectáculo que tenía muy poco que ver con el placer gastronómico y mucho que ver con el poder político. El rey Ricardo II de Inglaterra, que reinó entre 1377 y 1399, organizó en 1387 una celebración en la que, según los registros del contador real que se conservan hasta hoy en los archivos del Public Record Office de Londres, se prepararon 200 vacas y 300 carneros, 2.000 gansos, más de 11.000 gallinas, 356 docenas de palomas y 12.240 huevos, para alimentar a 10.000 invitados. Los platos se presentaban con elaboradas esculturas de azúcar llamadas subtleties, que representaban escenas religiosas, batallas o alegorías políticas. Los cocineros de las cocinas reales, en que trabajaban en espacios donde las temperaturas superaban regularmente los 50 grados por el calor de los fogones continuos, eran considerados artesanos de alto nivel. Pero incluso en ese contexto de abundancia extrema, los problemas de conservación y de higiene estaban presentes.
La carne que se servía en los banquetes reales había sido en muchos casos transportada durante días a caballo, desde las granjas, sin ningún tipo de refrigeración, envuelta en paños que debían empapados en vinagre para ralentizar la putrefacción. Lo que todo esto significa para tu cuerpo moderno es devastador. Si hoy comieras lo que un campesino inglés del año 1200 comía en un día normal, las diarreas comenzarían en pocas horas. La flora intestinal que tienes no ha visto esas bacterias, esos hongos. ¿Sabe que esas combinaciones de patógenos que el intestino medieval aprendió a tolerar generación tras generación a base de morir o de adaptarse? Los que sobrevivían en la Europa medieval lo hacían en parte porque los más débiles, los más susceptibles, los que no tenían el sistema inmune suficientemente robusto, morían en la infancia. La mortalidad infantil medieval era devastadora precisamente por esto. En la Inglaterra del siglo XIII, se estima que entre el 40 y el 50% de los niños morían antes de cumplir 5 años. Muchas de esas muertes tenían causas directas en la alimentación. Deshidratación por diarreas producidas por agua contaminada, malnutrición severa que dejaba el sistema inmune sin defensas, infecciones intestinales que hoy se resuelven en días con antibióticos y que entonces mataban en semanas. Lo que sí sabemos con certeza es que la relación que aquella gente tuvo con la comida fue una relación de supervivencia pura y dura que moldeó todo lo que vino después. La búsqueda de especias que no dependieran de las rutas árabes y venecianas impulsó los viajes de exploración que cambiaron el mundo. La sed de azúcar que las élites medievales desarrollaron a través del contacto con la cultura árabe y los cruzados que volvían de Oriente Próximo fue el motor económico que hizo rentable la esclavitud transatlántica y construyó las fortunas coloniales que definieron la modernidad. La necesidad desesperada de conservar y transportar alimentos creó las técnicas de ahumado, el encurtido, el secado y el salado, que son la base de muchas de las gastronomías regionales que hoy se celebran como patrimonio cultural. La cerveza que se bebía para no morir de las aguas contaminadas se refinó en abadías y monasterios hasta convertirse en las tradiciones cerveceras belgas y alemanas que hoy son reconocidas por la UNESCO. Hasta la pizza que comes el viernes por la noche tiene una historia que se conecta a través de siglos de evolución del pan plano mediterráneo y del tomate que llegó de América, con las hogazas de centeno duro que partían los dientes de los campesinos medievales de Bretaña. Si llevas el tiempo suficiente leyendo historia, si alguna vez has sentido que los libros de texto te daban la versión limpia y ordenada de algo que en realidad era sucio, caótico, aterrador y extraordinariamente humano, entonces sabes exactamente a qué se parece lo que acabas de leer. El pasado no era una película de época con luz dorada y banquetes bonitos. Era un lugar donde la gente hacía lo imposible para comer, para sobrevivir, para encontrarle sentido a un mundo que los mataba de formas que no podían comprender. Y sin embargo, de ese mundo salió todo lo que somos. Si quieres seguir descubriendo esas verdades, las que no se cuentan con comodidad, las que cambian la forma en que ves el presente cuando entiendes el pasado, quédate en este canal. Cada episodio es una puerta a una realidad que la mayoría de las personas nunca va a conocer. Suscríbete ahora y activa la campana para no perderte nada, porque la historia tiene mucho más que enseñar de lo que cualquier aula se atrevió a mostrarte. El hambre medieval no fue solo el fracaso de una época. Fue la escuela más brutal y más eficaz que ha producido la civilización humana, y todavía hoy estamos aprendiendo sus lecciones.